Hola a todos, soy el ingeniero Carlos Casas y por parte de la ingeniera Mónica Arellano les voy a dar un video tutorial que les va a presentar instrucciones de cómo realizar un proyecto de drenaje pluvial a partir de este plano que estamos visualizando. Este plano fue proporcionado por la ingeniera y nos presenta la lotificación para lo que parece ser un pequeño fraccionamiento. Cada uno de estos lotes representa una futura vivienda. Tenemos todas las vialidades que rodean estos lotes y tenemos áreas verdes que son representadas generalmente como parques públicos, áreas de recreación, y también tenemos topografía, que quiero creer que es topografía levantada en campo. No tenemos niveles de rasante, que los niveles de rasante representan el proyecto con los niveles finales de construcción con los que van a quedar cada una de las vialidades, que puede ser diferente a los niveles topográficos o niveles naturales del terreno. En este caso, como no hay un proyecto de rasantes, no me está diciendo aquí qué niveles finales de construcción va a haber, pues entonces vamos a utilizar directamente la topografía que se esté presentando aquí en el plano. Bien. El proyecto de drenaje pluvial se divide principalmente en tres puntos. El punto número uno, que es el que vamos a hacer, es trazar la hidrología a partir de áreas, microcuencas, que nos van a permitir obtener gastos en diferentes puntos. El número dos va a ser revisar vialidades con esos gastos que acabamos de obtener, las secciones transversales de vialidades. Y el número tres, que es concluir acerca de si las vialidades tienen la capacidad de conducir el gasto de lluvia o no. Y en caso de que no, diseñar las obras necesarias para que no exista una inundación. Entonces, el objetivo final del proyecto pluvial es que en ninguna de la infraestructura pública, entiéndase por vialidades o áreas verdes, exista inundación, se inunde, se desborden las vialidades y que impacten al desarrollo social o a la infraestructura existente que hay en esta zona. Entonces no debe haber nada de inundación. Y para eso vamos a considerar que todas las vialidades funcionan como canales, porque al final de cuentas, pues una vialidad es un canal. Esa es una sección transversal de una vialidad tipo. Aquí tendríamos la banqueta, el cordón de la banqueta, un bombeo, que este bombeo es del centro y hacia ambos lados, y posteriormente este lado igual, el cordón y la banqueta. Entonces todo esto morado que vemos representaría un tirante de agua, de manera que este relleno sería el volumen de agua que puede transportar esta sección de vialidad a lo largo de una longitud, por lo tanto funciona como un canal. Entonces, sabiendo esto, esa va a ser la consideración base de que todas las vialidades son canales y pueden ir conduciendo una acumulación de caudal hasta un punto en el que a lo mejor ya sea rebasado su cordón de banqueta y empiece a desbordarse. Por lo tanto, es donde nosotros debemos de prestar atención. Bien, primer paso, como lo mencioné, trazar hidrología. Para eso voy a hacer un ejemplo de lo que se hizo el trazo, pero primero hay que entender la topografía. Esa topografía está muy sencilla de entender. Si aquí es el 103.5, esta curva, y este es el 103.25, pues estamos diciendo que esta vialidad sur, al menos hasta aquí, va hacia el este, va descargando hacia allá. Este pequeño tramo que tenemos aquí, este de aquí, que es como ejemplo, la topografía nos dice que va hacia el norte, un poco de inclinación hacia el noreste. Sin embargo, no hay ningún acceso que nos permita que este tramo descargue hacia el área verde, porque aquí va a haber un cordón de banqueta. Entonces se va a quedar acumulado acá. Entonces nosotros vamos a hacer la consideración de que en un proyecto se le diría al cliente que este pequeño tramo de vialidad se force su nivel de rasante a que sea dirigido hacia acá, hacia este punto. Porque en este punto se va a acumular este tramo sur, este tramo y posteriormente, como indica la topografía, todo se va hacia el norte. Todo aquí van las curvas disminuyendo, 75, 50, 25 y va disminuyendo. Por tanto, toda esta vialidad sur
La vamos a concentrar en este punto central y posteriormente por la topografía, cuando ese nivel favorable va hacia el norte. De este lado vamos a marcar un parteaguas, es decir, aquí la vialidad se va a dividir. Solo este tramo de vialidad, este tramo va a ir hacia acá junto con sus lotes y a partir de aquí esta vialidad iría directamente hacia el norte. En una vialidad descargan todos los lotes, es decir, cada una de estas va a representar una vivienda. Cada vivienda va a tener bajantes pluviales de sus losas que van a ser descargadas directamente al eje de la vialidad. Entonces, por ejemplo, una cuenca inicial 1 sería hasta el centro del lote, porque estos lotes dividen las casas, son las bardas perimetrales que hay detrás de las viviendas. Y lo voy a proponer más o menos a la mitad de la vialidad. Vamos a suponer que es por aquí. Esto es una propuesta a mi criterio ingenieril, donde yo quiero revisar inicialmente la vialidad. Ok, si yo conozco que toda esta es una vialidad, pues bueno, la voy a revisar a la mitad, qué gasto se va a presentar y si la vialidad cumple. Entonces, por eso voy a trazar yo aquí esta cuenca. Esta sería mi primera cuenca. Entonces aquí el agua escurriría, las casas enviarían de los dos lados el agua hacia la vialidad y la vialidad fluiría hacia el norte y finalmente aquí descargaría. Entonces también podemos trazar el cauce principal, que recuerden que el cauce principal es pues el cauce de mayor recorrido donde el agua, desde donde empieza el agua a escurrir y hacia donde descarga. Entonces tomamos como base el eje de la vialidad desde el punto más alto que sería aquí y continuaría hacia el norte, hacia este punto. Entonces este sería el cauce principal de esta cuenca en donde se concentraría todas las descargas y recorrería desde la parte más alta hasta la parte más baja. Ese sería el escurrimiento. Bien, ahora continuamos aguas abajo. En la aplicación del método racional, el trazo de áreas, por ejemplo, si yo deseo conocer el gasto aquí antes de que se integre a esta vialidad, lo que tendría que hacer es conocer el área de toda esa cuenca que va a descargar acá. Una opción sería de que yo trazara esta área, el área que me falta, que calculara el gasto, perdón, para esta área y luego calculara el gasto para esta área y aquí sumara los dos gastos, porque al final de cuentas los dos van a descargar aquí. Sin embargo, no es un método recomendable. El método recomendable es que si yo quiero conocer el gasto aquí, haga el cálculo para toda el área general que va a descargar aquí. Es decir, tengo que trazar la cuenca completa, desde aquí hasta donde inicia, donde sigue y hacia donde descarga. Entonces yo en mis cálculos voy a meter el área esta total, como una nueva cuenca, como una sola cuenca. El otro que les mencioné era que se hiciera el cálculo primero para esta pequeña y luego para esta y sumara los gastos y me daría el gasto de aquí. Pero no es el método recomendable. El recomendable es que se haga siempre para una sola cuenca. Y el cauce, pues pasa lo mismo. Para toda esta cuenca, el cauce inicia desde acá y termina hasta acá. Este sería el cauce principal de toda esta cuenca y el que se va a considerar. Entonces, este trazo de cuencas así se realiza, este, según el criterio de qué punto nosotros queremos conocer cómo va a ir evolucionando la cantidad de gasto. Por ejemplo, aquí se va a presentar un gasto determinado, sin embargo, es lógico que aquí el gasto va a ser mayor. ¿Por qué? Porque aparte de este gasto ya empezó a descargar más lotes, se fue acumulando mayor caudal. Entonces, es lógico saber o creer que el tirante de agua que se va a presentar aquí en la vialidad va a ser menor que el que se va a presentar acá, porque aquí ya tiene un caudal más grande. Entonces se va a ir acumulando el caudal hasta que llegue un punto en el que tal vez ya no, la vialidad ya no tenga capacidad para transportar ese caudal. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos ver que al llegar aquí, el agua tomaría esta dirección, porque estamos considerando que aquí va a haber un cordón de banqueta que no permita que el agua fluya hacia el norte. Entonces, lo que va a hacer un giro y favorablemente va a seguir esta dirección.
Bien, entonces, digamos que si yo quisiera revisar la vialidad aquí, tendría que agregarle este pedazo de cuenca al que ya tenía. Sin embargo, como es muy pequeña esta cuenca y no va a representar una variación importante del gasto, lo que puedo hacer es que esta área la extienda hacia acá. Ya considera también esta pequeña área. Y el cauce pasaría exactamente lo mismo. También le hago esto al cauce, lo giro y aquí lo cierro. Entonces, realmente el cauce principal para esta cuenca ajustada, pues sería toda esta línea que estamos viendo aquí, que no se unió, perdón. Pero pues sí, sería toda la línea, todo el recorrido desde el principio, desde acá hacia acá, gira y aquí termina. Esa es la dirección que tomaría conforme la topografía que estamos observando. Y así se realiza el trazo para diferentes cuencas. Por ejemplo, en la parte sur, como dijimos, esta la vamos a enviar para acá y esta pues topográficamente va hacia acá. Entonces, hacemos esto, consideramos esta zona. No voy a considerar el área verde. El área verde está diciendo que topográficamente va hacia allá, no va hacia la vialidad y no la voy a forzar por el momento. Entonces, que vaya directamente hacia el norte. Entonces, digamos que aquí la puedo cerrar y también la cerraría, digamos, a un punto intermedio. Puede ser aquí. Esto queda al criterio de cada quien que está diseñando y revisando vialidades. Entonces, algo así como ejemplo sería la cuenca que se presentaría hasta aquí, el caudal que se presentaría sería el que genere esta área que estamos viendo, esta área que estamos viendo. Y su cauce principal, pues igual si tomo el centro de la vialidad y me extiendo desde acá, pues el cauce sería siguiendo el eje de la vialidad y cerrándolo aquí. Y todo este cauce tiene una topografía favorable. Acá es el punto más alto y acá es el punto más bajo. Entonces, ese sería el cauce principal, el recorrido más largo. Y así me iría trazando todo. Em, yo ya tengo el trazo realizado de esto. Como les mencionaba, yo ya tenía el trazo de cuencas. Aquí está el que les presenté inicialmente. Este que estamos viendo podría ser un plano de hidrología, es decir, que esté representada correctamente cada una de las áreas de las cuencas, su cauce y su dirección del flujo, hacia dónde va dirigido. Entonces aquí podemos ver la que tracé inicialmente, la segunda que la cerré acá, la tercera que es esta en la zona sur, la cuarta, que esta cuarta ya concentra toda esta que venía de acá, que es la 3 más esta área nueva. Y su cauce sería todo el recorrido desde acá hasta este punto de acá. ¿Qué pasa en la 5? Bueno, en la 5 hice una consideración importante. Esta 5 que cierra aquí, obviamente ya lleva el acumulado hasta aquí, más el acumulado hasta acá, que es de toda esta cuenca. Pero aparte también le consideré este pedazo, esta pequeña área de área verde. Aquí hasta este parteaguas, así que la topografía va dirigiéndolo para acá. Este tramo de área verde no lo consideré que vaya hacia el norte, sino que según la cuenca AI06, que es el área interna 06, yo la consideré como si esta área verde la fuera a forzar hacia el centro de este cauce que estamos viendo y de este lado también, que se force hacia acá. Es decir, toda esta área verde se concentrará aquí al centro y al llegar aquí seguirá también por este costado hasta descargar a la vialidad, pero no se concentrará en esta área. Por lo tanto, al cierre de esta vialidad, esta área no está considerada, solo esta pequeña área verde. Pero esta fue una propuesta que yo hice. Luego hay muchas opciones que se pueden hacer de propuestas que no sean tan disparatadas comparadas contra la topografía y que se haga la recomendación de qué se tendría que hacer. Yo aquí tendría que decir que esta área verde sea concentrada hacia el centro.
igual con esta. Ese es el área 6 como lo mencioné. Y finalmente la 7 que es acá el cierre, pues obviamente, ¿cuál es su área? Todo el proyecto que estamos haciendo, porque ya concentró más esta área verde, más esta área acá abajo que siguió y descargó a la vialidad, y más esta área que estamos viendo acá. Entonces la cuenca sería toda esta parte de aguas y su cauce principal, pues el recorrido más largo que tenga todo este polígono, que como se puede observar sería desde aquí, siguiendo hacia el norte y posteriormente hacia el este hasta su cierre. Este cauce es el más largo, que aquí debe estar. Ahí está seleccionado. Es el más largo que se va a presentar. Bien, esto es hidrología. ¿Qué hacemos? Pues según las tablas que nos va a proporcionar la ingeniera, en la tabla de cálculo de gastos, la vamos a abrir. Y la primera pestaña es esta que dice datos fisiográficos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente empezar a llenar la tabla. ¿Cómo la llenamos? Pues enlistando todas las áreas internas o cuencas que trazamos y empezar a ingresar los datos. El primer dato es el área de la cuenca. Entonces, por ejemplo, para el área 1, el área interna 1, su polígono es este, solo este, cuya área es de 3815,793. Aquí está la que nos da el AutoCAD. Entonces ahí está. Esto solo lo convierte en kilómetros cuadrados. Posteriormente nos pide la longitud del cauce principal en metros. ¿Cuál es el cauce de hasta aquí? Pues es este que se está presentando hasta aquí. Este que estamos viendo aquí. Solo este tramo. ¿Cuánto mide? 74,795 metros. Aquí está. Y en automático nos da la longitud en kilómetros. Bien. Posteriormente nos interesa la pendiente que va a tener este cauce. Como no tenemos un proyecto de rasantes que nos diga con qué pendiente fueron diseñadas las vialidades, vamos a obtenerlo directamente en la topografía. Aunque no es lo normal, se hace con un proyecto de rasantes para que represente las condiciones reales, pues en este caso solo tenemos la topografía. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer estas columnas de cota inicial y cota final. La cota inicial es la parte más alta donde inicia el cauce, que es justo en este punto. Y la curva más cercana es esta, la 103,5. Si a alguien le gusta la topografía y quiere interpolar entre esta cota y esta cota, puede obtener exactamente la elevación que se presenta acá. O haciendo una superficie en Civil 3D o haciendo una triangulación en Civil CAD, se obtiene fácilmente esta. Yo para fines prácticos voy a considerar que aquí se presenta la elevación 103,5. Aquí está, al inicio del cauce. ¿Y dónde termina? Pues termina aquí, que se encuentra entre las cotas 102,5 y la cota 102,25. Entonces puse algo intermedio, 102,35. ¿Qué hace? Pues que con este desnivel, este menos este me da el desnivel, dividiéndolo entre la longitud del cauce, me da la pendiente. Ya sabemos que la pendiente es un desnivel entre una longitud de ese desnivel. Y aquí nos dan automático la pendiente. Desnivel entre estos dos, entre la longitud del cauce y me da la pendiente. Aquí la convierte en porcentaje. Bien, ¿qué sigue? Coeficiente de escurrimiento. Este coeficiente de escurrimiento, ¿por qué? Pues porque para el cálculo de caudales vamos a utilizar la fórmula del método racional, que ya se la saben y que ya se ven en hidrología y que es la más utilizada para fines de diseño de este tipo de obras. El gasto que nos da el método racional va a ser igual a 0,278 por un coeficiente de escurrimiento por la intensidad de lluvia que se presente para un determinado tiempo por el área de la cuenca. Entonces, este CR es el coeficiente de escurrimiento. Coeficiente de escurrimiento hace referencia, por ejemplo, para esta pequeña área donde todo va a ser totalmente urbanizado. Hay lotes con futuras viviendas donde la construcción es mayormente concreto, donde un pavimento es asfáltico. Este, pues representa, digamos así, para que se pueda entender fácilmente, el porcentaje de agua que va a escurrir libremente contra el porcentaje que va a quedar absorbido o retenido conforme el tipo de suelo que hay.
Entonces, para zonas que son plenamente urbanizadas, se suele utilizar coeficientes desde el punto 85, punto 90, punto 95, que significa que al menos el 85, el 90 y el 95% va a escurrir y solo un 5 o un 15 o un 10% va a quedarse absorbido por las propiedades del asfalto, por las viviendas o por otras características. Pero en su mayoría, hasta el 90-95% va a fluir. Entonces, hay muchos libros, mucha literatura que nos ofrecen, con agua también tienen su manual, que nos ofrecen coeficientes en función del material sobre el que va a escurrir el cauce. En este caso, para zonas urbanas, que son calles asfaltadas o de concreto, pues se recomienda el coeficiente que acabo de mencionarles, que oscila entre 0,85 a 0,95. Para fines prácticos de este proyecto, yo utilizaré 0,90 para zonas aquí urbanas y de vialidades. Ustedes pueden justificarlo con la literatura que más les guste, de acuerdo al material que se está presentando en su proyecto. Em, ¿Qué pasa acá, por ejemplo, donde hay áreas verdes? Es lógico creer entonces que cuando hay área verde, pues obviamente mayor cantidad del agua va a quedar retenida o absorbida, porque pues aquí ya es terreno natural, digamos, con vegetación. Entonces es más difícil que el agua escurra. Por lo tanto, los coeficientes bajan. Significa que menos porcentaje de agua va a escurrir libremente y un porcentaje mayor va a quedar retenido parcialmente o sí, va a quedar retenido por absorción. Entonces, para zonas verdes generalmente se utilizan coeficientes pues como 0,4, 0,35, hasta quizá una exageración 0,50. Entonces, podemos ver que es mucha la diferencia. Para fines de este proyecto, yo consideré todas las áreas como 0,90, bajo la justificación de que incluso estas áreas verdes a futuro se pueden urbanizar. Es decir, se va a construir a lo mejor aquí, se va a poner concreto. Entonces, como una medida, digamos, un criterio conservador, todas las áreas van a tener un coeficiente como si fueran a ser plenamente urbanizadas. Entonces podemos ver aquí todas les puse 0,90. Pero otra vez ustedes lo pueden justificar. Si es área verde, aquí pueden reducir el coeficiente. No tiene que ser el de 0,90. Que eso sería lo correcto, reducirlo, o sea, que no sea tal cual. Bien, entonces, si ya obtuvimos el área, ya la anotamos, ya anotamos la longitud, ya calculamos la pendiente y tenemos el coeficiente de escurrimiento, se puede calcular entonces el tiempo de concentración con la fórmula de Kirchhoff, que también vieron en hidrología. Aquí está la fórmula tal cual se aplica aquí en la memoria y nos da estos tiempos en minutos. Conforme la teoría del método racional, no se recomienda tiempos inferiores a 5 minutos. Por eso, aunque estos tiempos que dicen 5 minutos generalmente son 1, 2, 3, 4 minutos, son menores, se tiene que considerar como tiempo mínimo 5. Por eso en automático la memoria nos pone como mínimo 5 minutos. Bien, ¿para qué sirven estos tiempos de concentración? Pues entonces para obtener las intensidades de lluvia. Esto es plenamente hidrología. Lo que ustedes van a hacer únicamente es con una estación que les va a proporcionar la ingeniera, que en este caso es la 19004 de Apodaca, ustedes van a pasar todos los parámetros de lluvia que les están solicitando, que son estos seis. El P6010, el 2, el A, el B, el C y el F, tal cual de la estación que les proporcionen, van a ustedes a pasarlos. Por ejemplo, el P6010 es 39.5638, aquí lo van a apuntar. Van a apuntar el 62 y lo mismo para el resto de parámetros, que como pueden ver son exactamente los mismos que están acá. Entonces es lo único que ustedes van a tener que hacer, pasar estos parámetros, anotarlos en esta memoria. Ya una vez que están los parámetros, esta memoria en automático va a calcular las intensidades de lluvia para el tiempo de concentración que ya se calculó para diferentes tiempos de retorno. Y ya sabrán que para los tiempos menores de 2, 5 y 10 años se utiliza pues la fórmula de Bell y para el resto de tiempos superiores a los 10 años la de Shen-Lung-Shen. Entonces aquí está esa hidrología básica, no tienen que hacer nada más que ingresar estos datos de lluvia y ya les da la intensidad de lluvia para diferentes tiempos de retorno.
Entonces, ahora sí, en el método racional ya tenemos el coeficiente, acabamos de calcular la intensidad de lluvia y ya tenemos el área. Entonces, simplemente aquí la fórmula hace el cálculo utilizando esta ecuación para cada una de las cuencas, para diferentes tiempos de retorno y en donde vamos a prestar particular atención en los tiempos de retorno de 25 y 50 años, sobre todo en el de 50 años. ¿Por qué el de 50 años? Porque actualmente las autoridades municipales, el tiempo de referencia que consideran para revisiones hidráulicas es de 50 años como mínimo. Entonces, poner un tiempo de 25 quizá ya no sea aceptado. Entonces, ahorita un referente es utilizar el de 50 años como un tiempo mínimo de consideración. Entonces, este es el más importante. Entonces, conocidos los caudales, aquí están los resultados. Ustedes pueden elaborar un pequeño plano hidrológico que es como este, en donde agreguen la tabla de características de cada una de las cuencas y también la tabla de gastos para diferentes tiempos de retorno. Agregarlos y este sería ya un planito hidrológico. Agregar esta tabla y agregar también, por ejemplo, esta, que presenta las características. Y terminarían con la hidrología. Bien, ¿qué sigue? El paso número 2, como les dije, es revisar vialidades en los diferentes puntos hidrológicos que yo tracé en las cuencas. Aquí tengo un layer preparado de vialidades. ¿Qué hice? Pues que en el cierre de la sección 1 tracé una sección transversal de vialidad. En el 2 igual, en el 3 también, en el 4, en el 5, en el 6 no. ¿Por qué en el 6 no? Porque pues aquí no hay vialidad. Entonces no hay por el momento una vialidad que revisar. Y ya finalmente en el área 7 también tracé una sección que sería la sección 6 de vialidad. Y aquí están anotados los gastos que me dio el método racional para 50 años. Nosotros vamos a hacer la revisión de vialidades para 25 y para 50 años, pero nuevamente les menciono que el que va a ser de referencia actualmente va a ser el de 50 años. ¿Qué voy a hacer para revisar las vialidades? Pues bueno, esas son secciones transversales, va a ser un corte transversal. Como no me están dando una sección de cómo va a ser la vialidad que se va a diseñar aquí, vamos a elegir una sección tipo de vialidad. Y la sección tipo es esta, en donde el ancho de cada una de las vialidades, aquí puedo seleccionarlo, es de 9 metros. Todas son de 9 metros. Entonces, esta sección tipo va a medir desde aquí hasta acá los 9 metros que les estoy mencionando. Y voy a proponer que tiene un bombeo central a los 4.5 metros y con bombeo hacia un lado y hacia el otro lado. ¿De cuánto el bombeo? Del 2%. Esta es una de las secciones más típicas presentadas en la infraestructura pública. Es una sección perdón, típica, es decir, típica para vialidades y en donde la altura del cordón de banqueta, qué tan alta va a ser la vialidad, qué tan alta va a ser el cordón de esta banqueta, pues esto varía mucho conforme el municipio que se vaya a revisar. No, no varía mucho, pero hay unas pequeñas variaciones. Cada municipio tiene su reglamento de construcción o su reglamento de uso de banquetas, aceras. Entonces, nosotros vamos a considerar un valor que se ha utilizado por mucho tiempo y que puede ser un referente importante, que es de 0.15 metros, es decir, 15 centímetros. Si ustedes salen a la banqueta que hay fuera de su vivienda, este tirante oscila entre 12 y 15 centímetros, incluso puede ser más si hay zonas de pluvial, pero este es un rango, digamos, general, que casi siempre tomamos como valor de referencia. Entonces, esta es la sección tipo, una sección de 9 metros de ancho, con bombeo al centro hacia ambos lados del 2% y una altura de cordón de banqueta de 15 centímetros. Entonces, ya conocemos esto, nos vamos a ir a la memoria esta, que se dice VTR25, y vamos a analizarla. Hay 6 tramos de vialidad, como ya les indiqué. Tipo de bombeo hacia los lados. Como ya vimos, si esos bombeo va hacia ambos lados. Eh, y después nos pide ancho de la vialidad. Pues ya vimos que todos miden 9 metros de ancho. Pendiente de la vialidad. Aquí es importante lo que vamos a concluir sobre esto. La vialidad en esta sección que estamos viendo tiene dos tipos de pendiente.
Una es la pendiente transversal, que es el 2%, y otra es la longitudinal, que la longitudinal sería la pendiente que va a tener la vialidad conforme va escurriendo. La vialidad, pues aquí iría, ¿no? La vialidad, aquí pasan los autos, y esta pendiente también es otra pendiente que la vamos a conocer como SO, y que es la pendiente longitudinal, la que nos da el recorrido del flujo. Entonces, para obtener esa pendiente, les voy a hacer lo que yo suelo hacer en la práctica ingenieril cuando se me presenta información como esta. Cuando tengo topografía tan cerrada, que es constante, se ve bastante constante estas curvas, lo que hago pues es trazar un tramo antes y un tramo después de donde se presenta la sección transversal. Ahí está. Es decir, desde el punto de cierre, un trazo más o menos igual, antes y después, y que cierre a una curva para que sea más fácil calcular la pendiente. Entonces, ¿cómo voy a calcular la pendiente? Pues con el criterio de recta equivalente, que es el mismo que utilicé para los cauces de las cuencas. ¿Qué hago? Pues simplemente calculo el desnivel. Aquí inicia en el 103.25 y termina en el 101. 2.25 me da. A este pues lo divido entre la longitud que propuse de 63.984. Y pues ahí me da una pendiente. Esa sería la pendiente que yo utilizaría como la pendiente longitudinal que tendría esta vialidad. Em, Tanto para esta vialidad como para todos los cauces, no es el método más recomendado para calcular la pendiente porque la topografía no es 100% constante. Entonces hay otros criterios como el de Taylor, eh, o el que compensa una curva equivalente, se llama el método de la recta equivalente. Este, y este criterio, perdón, que ahorita mencioné como de recta equivalente, es en realidad el criterio simplificado. ¿Qué hace? Nada más el primer nivel, el último nivel entre la longitud. Pero, por ejemplo, el método de Taylor lo que hace es que analiza la pendiente hasta este pequeño tramo y lo analiza la pendiente en este tramo y lo analiza la pendiente en este tramo y finalmente hace una ponderación de todas las tres pendientes en los tres tramos y te da una sola pendiente, una pendiente resultante final, que representa mejor las condiciones del terreno porque hace una ponderación conforme va cambiando la topografía. En cambio, el criterio simplificado nada más toma un nivel, el nivel final inicial de longitud y ya. Pero para fines prácticos, como le mencioné, yo así lo estoy calculando, pero ustedes pueden recurrir a otros métodos más precisos, como el que les menciono de Taylor, para hacer el cálculo de sus escurrimientos, de los cauces que se presentan ahí o que trazaron ahí. En este caso, ya les mencioné que yo así lo hago tomando una longitud antes, una después que sea más o menos igual, que cierre a cuencas y aplico el criterio simplificado. Nivel inicial, nivel final y longitud. Y lo mismo hice para todas las vialidades, así como lo acabo de explicar. Entonces, estas que estamos viendo aquí son tal cual las pendientes que calculé aplicando el método simplificado. La pendiente de bombeo, ya lo dijimos, es la pendiente transversal, que es del 2%, que estamos viendo aquí. El desnivel por bombeo, ¿a qué se refiere? Se refiere a esta altura. Si trazáramos una línea horizontal hacia la corona, el punto más alto del bombeo, esta longitud sería el desnivel, que es muy fácil de calcular. Si sabemos que aquí es la mitad de 9, 4.5, y lo multiplico por la pendiente del 2%, que es 0.02, me da el 0.09, 9 centímetros de desnivel, que es el que aquí la memoria ya calculó. No lo tienen que calcular. Entonces, llenando estos datos, la hoja de cálculo va a empezar a calcularles el área hidráulica, el perímetro mojado, el radio hidráulico, la capacidad de la vialidad, es decir, el caudal que puede transportar la vialidad. ¿Cómo lo calcula? Con la fórmula de Manning. ¿Por qué? Porque como dije al principio, esto es un canal. Las vialidades funcionan como canal. Entonces, la fórmula de Manning
necesita de datos como el área hidráulica que se presenta, que el área hidráulica, como ya todos saben, sería todo esto que se llena de agua, más todo esto, em, el perímetro mojado, con eso el radio hidráulico, la pendiente y otro parámetro importante que considera la fórmula de Manning, pues es el coeficiente de rugosidad N, que para vialidades asfálticas, es decir, que están construidas en asfalto, generalmente se utiliza un valor de 0.016 y que creo que aquí la memoria es el que considera. Aquí está. Entonces, aquí nos dio el gasto que para la geometría de la vialidad que propusimos y la pendiente que tiene longitudinal es el gasto máximo que puede transportar la vialidad. Este gasto máximo lo vamos a comparar contra el gasto hidrológico que se va a presentar. Es decir, la vialidad, por ejemplo, la sección 1, el tramo de vialidad 1, puede transportar hasta 2.47 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, conforme la hidrología, esperamos que para un tiempo de 25 años se va a presentar solamente 0.182 metros cúbicos por segundo. Entonces, la vialidad tiene muchísima capacidad contra lo que se va a presentar. Por lo tanto, cumple. La geometría de la vialidad cumple hidráulicamente. Y lo mismo se realiza para todas las secciones de vialidad donde vemos que en la más crítica, que es acá al final, ya donde ya se concentró todo el área y va hacia acá, podemos ver que la vialidad tiene una capacidad de 1.31 e hidrológicamente para 25 años solo necesita de 1.22, es decir, todavía la vialidad tiene capacidad de conducir toda la aportación del pequeño fraccionamiento sin requerir ninguna obra adicional porque no hay un desbordamiento, no se excede del tirante de 15 centímetros la vialidad. Por lo tanto, en caso como si fuera para 25 años, nosotros habríamos terminado el proyecto exactamente aquí. Ya, revisamos vialidades, ninguna se desborda, todo cumple, no necesita de obras adicionales, por tanto aquí se terminaría el proyecto. Ahora, ¿qué pasa para 50 años? 50 años las propiedades son las mismas, las características son exactamente las mismas hasta aquí. Lo que haría yo es poner exactamente la misma pendiente longitudinal y todo es exactamente igual que para 25 años. Sin embargo, aquí cambian los gastos de aportación. Estos gastos hidrológicos cambian, son mayores los de 50 años comparados con los de 25. Y nos dice que al final ya presenta un problema. Es decir, la vialidad tiene capacidad de 1.31, pero según las lluvias para 50 años esperamos 1.46. Por tanto, la vialidad ya no tiene capacidad, se va a desbordar. Entonces, este tramo, desde aquí, desde la sección 5 hasta la 6, todo aquí se presentaría inundación, que habría que resolver, pues para que no impacte a lo que está desarrollándose aquí. Entonces, de eso se trataría el proyecto pluvial, de resolver esta pequeña inundación en esta zona, ya que la vialidad no tiene capacidad. Existe el caso en donde la vialidad no fue diseñada con la pendiente de terreno, sino con una pendiente pues definida, clara, y que es muy común en el diseño de vialidades para así tipo fraccionamiento. Según las autoridades competentes en el diseño de pavimentos, pues la pendiente mínima que se puede utilizar para vialidades es del 0.5%, es decir, 0.005. Vamos a suponer que nos dieron un proyecto rasante donde todas las vialidades tienen la misma pendiente longitudinal de 0.005, que como les digo es algo que sí comúnmente puede pasar. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo esta pendiente? Ahora me dice que dos tramos no cumplen, tampoco el 5 cumple, se van a inundar. ¿Qué significa? Que desde aquí, desde terminando el 4, a partir de aquí va a haber inundación. Ya se extendió el tramo de vialidad. Por lo tanto, para fines de ejercicio y de resolver esta inundación, vamos a considerar que hubo un proyecto de rasantes que nos dijo que todas las vialidades tienen el 0.005% de pendiente longitudinal y por tanto se presenta inundación en los últimos dos tramos y hay que resolver esa inundación. Y es el ejercicio que vamos a hacer de cómo resolverlo. Bien, para hacer
Hacer la solución, primero hay que saber cuánta diferencia de caudal hay máximo entre el último punto, donde se va a presentar un gasto de 1,46 y la vialidad solo tiene 0,91 de capacidad. Es decir, que sobran 0,55 metros cúbicos por segundo. Estos 0,55 metros por segundo hay que captarlos, hay que mandarlos hacia otro lado para que la vialidad tenga la capacidad máxima y cumpla sin desbordarse. Entonces, ¿cómo lo vamos a deshacer de estos 0,55? Pues con el diseño de obras hidráulicas que en este caso van a ser imbornales. Ahora, un imbornal, un imbornal, em, este es un corte transversal de una vialidad. Es la misma la sección tipo que habíamos visto anteriormente. El imbornal sería una rejilla que se encuentra en el suelo o en la abertura de la altura del cordón de banqueta que capta un determinado gasto. Ese gasto entra a un registro pequeño de concreto o otro material y que posteriormente mediante un ducto es enviado a otro ducto principal que pasa generalmente al centro de la vialidad y que para ingresar a estos ductos aquí se colocan unos registros para que una persona pueda ingresar. Entonces, normalmente se tendría que diseñar el área de este invernal, el ducto que conecta al ducto principal y este ducto principal. Pero para fines de proyecto solo nos vamos a concentrar en dimensionar los invernales que son necesarios para deshacernos de ese excedente de caudal de 0,55. Aquí sería un corte transversal de un registro 1 que ingresaría un invernal, después se conduciría, ese es el nivel de rasante de las vialidades, bajo tierra, un ducto se conectaría a un registro 2, posteriormente a un 3 y así estaríamos observando. Bien, yo ya tengo aquí un proyecto pluvial de solución y que lo voy a activar y ahorita lo vamos a explicar. Voy a activar todo, desactivar todo lo demás. Esto que estamos viendo en verde es la solución que estoy dando yo a la inundación. Aquí dice canal 1. ¿Este canal 1 qué? ¿De dónde salió? Bueno, este canal 1 sale de la propuesta de esta cuenca 6. Esta cuenca 6, como dijimos, se iba a concentrar al centro, aquí al centro, y posteriormente aquí descargaba y después solo va a seguir hasta descargar a la vialidad. Pero como no queremos que continúe aquí directamente sobre esta área que quiero creer que va a ser concreto y que está pegado al área comercial, pues vamos a proponer un canal que este canal va en este lado a interceptar todos los escurrimientos que vayan hacia acá, los va a captar, va a escurrir hacia acá y va a seguir hacia el norte, captando en este punto toda la aportación restante de solo esta área y la va a dirigir hacia acá, hacia la descarga al norte. Entonces ese canal va a ser importante. Ese canal, al ser el de la cuenca número 6, pues va a ser diseñado con qué caudal, pues el caudal que nos haya dado para la cuenca 6 para un tiempo de retorno de 50 años. Este sería el caudal de diseño que vamos a utilizar. Punto 442. Bien, entonces si conocemos ya el caudal de diseño para un tiempo de retorno de 50 años, entonces vamos a abrir otra memoria que aquí se les va a incluir, que es la de canal. Aquí está. Esta memoria es muy sencilla. Aquí colocamos el gasto que con el de diseño que es de punto 44. Después vamos a proponer una sección rectangular en concreto, en donde aquí vamos a ir variando la base que va a tener el canal, pero vamos a dejar constante la altura, que va a ser de punto 15. ¿Por qué? Porque queremos que este canal que tenemos acá, que aquí cierre con una altura igual al cordón de banqueta, que sería similar a esto que estamos viendo acá. Imaginemos que este es el cordón de banqueta, aquí vendría el canalito y descargaría hacia la vialidad, manteniendo esa altura máxima de 15 centímetros. Entonces, a esta memoria la vamos a dejarle con el mismo altura de cordón de banqueta,
Este tirante lo que hice es reducirlo 15% comparado con la altura del cordón máximo para darle que el tirante no esté al ras del cordón. Y posteriormente pues ya nos calcula el área hidráulica, el perímetro, el radio y que esta pendiente es este otro valor importante de ingresar. Entonces, ¿qué necesitamos ingresar nosotros? Este, este y este. Estos cuatro. Y en donde este no lo vamos a variar, este no va a cambiar porque está limitado a la altura máxima del cordón. Entonces aquí nos falta la pendiente. La pendiente para este canal igual forma lo calculé utilizando las curvas con el criterio simplificado. Altura máxima, mínima, la longitud y esta pendiente que estamos viendo aquí es tal cual la pendiente que me dio esa topografía. Entonces ya con esto y con la fórmula de Manning y como estamos proponiendo un canal rectangular en concreto, los coeficientes de Manning oscilan para concreto 0.014, 0.013. Esos son los valores más utilizados para Manning. En este caso aquí se utilizó 0.014 y nos da un gasto para un ancho de base del canal de 1.30 con una altura de 15 centímetros y una pendiente del 3.14%, que aquí en esa dimensional nos da un gasto de 0.472. Este gasto es superior al caudal hidrológico, es decir, este canal con esta geometría puede transportar 0.472, pero en realidad en lluvia se va a presentar 0.442. Entonces cumple y tiene una capacidad del 106.7%. Por lo tanto, ya quedó diseñado el canal. Este canal que se requiere aquí con la pendiente dada va a ser un canal con una base de 1.30, una altura de 15 centímetros y una pendiente del 3.14. Y llega hasta este punto. Ahora, cuando llega a este punto es donde debemos de analizar. Yo inmediatamente voy a hacer la propuesta de que la descarga de este canal de 0.442 sea captada por un invernal de piso, que es el dibujo que tengo acá. Al descargar inmediatamente un invernal de piso me va a captar toda el agua de este canal, que no permita escurrirlo hacia la vereda, que sea captado por completo, que entre. Entonces, si aquí voy a captar 0.442 y había dicho que el excedente que tengo que deshacerme era de 0.55, entonces ¿cuánto falta? Falta todavía deshacerme o captar 0.105 metros cúbicos. Si ya voy a diseñar un invernal de 0.442 y otro invernal de 0.105, sumando sus caudales, la captación máxima sería de 0.55, que sería el excedente. Diseñando estos dos invernales, entonces la vialidad cumpliría con su nivel final crítico a este punto final. Ya cumpliría yo diseñando. Entonces el otro invernal lo pondría aguas arriba, desde donde termina la sección 4 de vialidad, porque a partir de las 5 ya se empezaba a inundar. Entonces desde el principio yo lo voy a poner, pero esta propuesta es de ustedes. Mientras que los invernales se coloquen en la zona donde se está inundando, todo es correcto. De hecho, aquí no podría haber invernal, lo podrían haber puesto acá. No tiene que el canal descargue directamente a la vialidad y posteriormente la vialidad del agua va a escurrir hacia acá y se mete al invernal. Lo que podrían hacer también es diseñar varios invernales. Todo es un criterio bajo la perspectiva ingeniería que ustedes quieran. Yo en este caso voy a hacer nada más dos invernales que en conjunto, uno es de 0.442 y otro es de un gasto de 0.105. En conjunto me van a dar los 0.55 que requiero y eso me daría que la vialidad al final ya va a cumplir, ya no se va a desbordar. Bien, entonces tengo dos invernales, uno aquí y uno acá. Estas líneas verdes representan que por debajo de la tierra se van a conectar con un ducto a un registro, posteriormente van a continuar a otro registro y van a continuar a otro registro. Pero como les dije, no vamos a diseñar estos ductos, simplemente los invernales. Y para los invernales, este lo vamos a conocer como invernal 1 y este invernal 2. Y es importante distinguir la diferencia entre uno y entre dos. Para fines de que puedan ver mayor aplicación de fórmulas, este invernal 1 lo voy a diseñar considerando que sea un invernal de banqueta y que ahorita lo voy a explicar. Y este invernal 2 que sea un invernal de piso.
Aquí tengo una fotografía real. Bueno, no es real, la real es esta. Es de una calle allá en San Pedro, en donde podemos ver un invernal de banqueta. Esto es un invernal de banqueta, que es una abertura en donde el agua ingresa con tomando una altura determinada de la altura total del cordón de banqueta. Si esto fueran 15 centímetros, aquí serían 12, vamos a suponer, y con una abertura, una longitud total de abertura. Y el limbornal de piso es esto, lo que se encuentra literalmente en el piso. Es una rejilla en donde el agua ingresa. Hay combinación de invernales, como en este caso, pero vamos a considerar como por separado. El invernal uno va a ser un invernal de banqueta de este tipo y el invernal 2 un invernal de piso. Entonces aquí en las notas tengo una imagen en donde eliminé el invernal de banqueta y tengo otra imagen en donde eliminé el invernal de piso. Entonces, si regresamos al plano, tenemos que el invernal uno para un gasto de diseño de puntos 105 va a ser un invernal de piso. ¿Cómo se diseña el invernal de piso? Pues aplicando la ecuación general de vertedores. Em, ¿Por qué la de vertedores? Pues porque es la que representa mejor las condiciones de vertido que hay en el invernal. Supongamos que ese es el ancho de cordón de banqueta, esa es la abertura del invernal, pues el agua empezaría a ingresar por esa abertura. Si hiciéramos un corte transversal, el agua estaría cayendo como cascada, entonces estaría literalmente vertiendo al interior de esta sección eh, hidráulica. Ahora, si nos regresamos a la imagen que teníamos, vamos a recordar rápidamente que esta va a ser una longitud, esta va a ser la altura total del cordón de banqueta, pero solo la abertura la vamos a conocer como Y, que sería más o menos el tirante que estaríamos considerando ahí. La fórmula general de vertedores dice que el gasto que entra al vertedor es igual a un coeficiente de vertido por la longitud de vertido por la carga hidráulica que entra a la 3 medios. Hay que ver cada una de estas. El coeficiente de vertido no vamos a batallar. Para vertedores de este tipo vamos a considerar un valor de 1.87. Perdón que dibuje así, pero estoy dibujando con el mouse, entonces es complicado. La longitud de vertido hace referencia a todos los lados en donde el agua va a tocar y va a verter. Por ejemplo, va a vertir en toda esa longitud, pero también aquí en las orillas, hasta la altura del tirante. Entonces, la longitud de vertido va a ser igual a L más 2 veces Y. 2 veces esta Y más la longitud sería la longitud de vertido. Y la carga hidráulica para este caso sería igual a Y. Es decir, la única tirante de agua que ingresa es igual al valor de Y. Y no, porque Y es la altura del cordón de banqueta, no tiene nada que ver con el cálculo hidráulico. Entonces también se les va a agregar una memoria, que es la de invernales. Aquí está. Esta memoria es muy sencilla, invernal de banqueta, invernal uno. Voy a diseñar un solo invernal, un coeficiente de vertido de 1.87, un coeficiente de reducción. Ese coeficiente de reducción es un criterio que le damos como ingenieros porque esperamos que aquí se vea obstrucciones por basura o lo que ustedes quieran, por vegetación. Entonces la capacidad del gasto ya se ve reducida. Yo aquí le puse un 70%, es decir, que 30% va a ser obstruido por basura o vegetación y el 70% del gasto original va a ingresar libremente a esta zona. Entonces yo le puse con un coeficiente de reducción un 70. El 70% del gasto original es el que va a entrar. Hice una propuesta de la longitud de vertido, mm, que en este caso la longitud de vertido, déjenme ver, no saben qué, para que no se complique, mm,
Bueno, vamos a dejar así como que la longitud de vertido. Si dijimos que la longitud de vertido es de, es que la longitud del invernal debería ser esto menos dos veces esto. Es decir, la longitud esta, solo lo que es la base, debería ser de 1.5 más dos veces el tirante, que es de 0.128 o casi 0.13, y eso nos daría una longitud de vertido de 1.8. Con esa longitud de vertido me da un gasto de 0.107, que cumple porque necesitamos un gasto hidrológico, como lo presentamos acá, de 0.105. Entonces, este invernal ya estaría diseñado. Necesitaría una longitud de 1.8 con una altura de cordón de 0.15, pero con un tirante efectivo de 0.13. Em, entonces, lo que se puede hacer aquí para que no se les complique es que la longitud de vertido sea directamente proporcional a la L. Si no se la compliquen, imaginen que ya está considerado estos dos y que de hecho sería un criterio algo conservador, entonces está bien, no le estamos restando nada. Por lo tanto, la longitud que pongan como vertido hace referencia a qué tanto va a estar abierto a lo largo de la longitud de la vialidad, que en este caso propusimos 1.8. Entonces, el invernal, si lo tuviéramos que dibujar, pues imaginen que tenemos la sección de vialidad aquí. Este es el cordón de banqueta. Entonces, la abertura que pongamos tendría que ser de 1.8 con una altura de 0.13 y sabiendo que esto mide 0.15. Aquí sería 1.8, 0.13 y un cordón máximo banqueta de 0.15. Esa sería la abertura que nos permitiría captar 0.107 metros cúbicos por segundo contra los 0.105 que necesito. Por lo tanto, cumpliría y ya se acabaría el diseño. Ahora sigue con el invernal 2, que es el invernal de piso. Este invernal de piso, que es el que se mostraba acá, es el que está aquí, es una rejilla. Y que para esta vamos a utilizar la fórmula general de orificios. La fórmula general de orificios dice que el gasto a través del orificio es igual a un coeficiente de descarga por el área del orificio, que esto es hidráulica básica, por dos veces la gravedad multiplicado por una carga hidráulica. Sobre este orificio va a haber una carga hidráulica. Imagínense que aquí va el tirante de agua de la vialidad. Entonces, toda esta carga hidráulica es la que estaría constantemente entrando aquí al invernal. Por tanto, la carga hidráulica sería igual al tirante de agua de la vialidad. El coeficiente de descarga no vamos a batallar, vamos a poner un valor de 0.6, que esto se puede investigar en el libro Sotelo, por ejemplo, viene para diferentes tipos de orificios. Y el área del orificio, pues tampoco tiene mucha ciencia, sería este lado 1 multiplicado por este lado 2. Entonces el área sería L1 por L2. Y ya estaríamos resolviendo el caudal que pasa a través del orificio. Bien, vamos a la hoja de cálculo. Para orificios, para invernales de piso, voy a proponer un solo invernal, que sería el invernal 2. Voy a darle un coeficiente de descarga de 0.6, como ya lo mencioné, y un coeficiente de reducción. Este coeficiente de reducción es mayor que el que utilizamos para el otro. ¿Por qué? Porque este tipo de invernales son los que se tapan más. Aquí se tapan luego con basura. Por lo tanto, todavía reduje más el caudal. Lo reduje a un 0.50%. Propongo dimensiones de L1 y de L2. En este caso voy a proponer un invernal cuadrado de 1 por 1, lo que me daría un área hidráulica de 1, 1 por 1, 1. Y la carga hidráulica máxima sería igual que el de acá arriba. Vamos a poner 0.128, lo que me daría un gasto parcial
y un gasto total, ya que solo hay un invernal, de 0,475, lo cual está bien porque excede ligeramente el 0,442 que en realidad necesito. Por lo tanto, ya terminaría el diseño del Invernal 2. El Invernal 2, que necesita un caudal, captar un caudal de 0,442, tendría una dimensión de 1 por 1, ¿no? Sí, 1. Aquí puedo ponerle L1, aquí L2. Y también puedo agregarle que el tirante máximo va a ser de, ¿cuánto había dicho? De ser 13 centímetros, ¿no? Listo. Entonces ahí quedó. Entonces ya teniendo el diseño de invernales, teniendo el diseño de canales, aquí podemos volver a revisar la vialidad. ¿Con qué gasto la vamos a revisar? Pues con este gasto menos el que ya captamos, que sería igual a 0,91. Por lo tanto, la vialidad puede captar 0,91 y el gasto esperado sobre la vialidad es de 0,91. Por lo tanto, estaría cumpliendo, manteniéndose al ras. Entonces, así básicamente es el diseño pluvial. Ya ustedes, como les digo, ustedes pudieron diseñar. Imaginemos que tenemos que captar el caudal de 0,55. Pues ustedes pudieron poner 4 invernales, dividir el 0,55 entre 4 y que ese fuera el cálculo que hicieran. Por ejemplo, vamos a poner que entonces sería 0,55 entre 4. Ok, ese es el caudal. Quiero que todos los invernales se calculen con banqueta. Todos van a ser por banqueta. Entonces simplemente es encontrar, perdón, es encontrar una longitud de vertido que me dé este valor. Casi. Ahí está. Bueno, no, todavía le falta un poco. Entonces lo que yo necesitaría serían 4 invernales con una longitud de abertura de 2,4, con una altura de cordón máxima de 15 y un tirante de 0,13. Necesitaría 4 como estos para que me dé totalmente un caudal de 0,55 que yo tengo que captar. Entonces es una propuesta. Ustedes pueden hacer un juego total, poner más invernales, menos invernales, pero que en sumatoria todos invernales den el acumulado que se necesita captar de 0,55, que es el excedente. Y que también podría ser más. O sea, si no queremos que la habilidad quede al ras y que en realidad presente un tirante menor, entonces tú dices, no, pues yo quiero que aquí quede un gasto de 0,7. Pues entonces haría la resta de, del 1,46 menos el 0,7. Entonces todo esto es lo que tendrías que captar para que te quede un valor de 0,7. Y ya conociendo el caudal, pues esto lo vas dividiendo entre el número de invernales y el tipo de invernales que quieres diseñar. Bien, pues entonces sería todo respecto al diseño pluvial.